Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este espacio. Hoy vamos a charlar sobre algo que, si estás acá, seguro te resonó en algún momento, que es la soledad. Pero no hablo de la soledad que hoy en día todos romantizamos y que está perfecto porque creo que parte de crecer, parte de madurar y parte de conocernos a nosotros mismos tiene que ver con aprender a estar solos, con validar esos espacios donde nos encontramos con nuestros pensamientos, con lo que sentimos, con nuestras sensaciones, con lo que tenemos ganas de hacer. Eso es espectacular, aprender a estar solo, ¿no? Pero bueno, en este caso vengo a hablar de la otra, la otra soledad, que es la que duele, la que te hace sentir afuera, incluso estando con gente, o la que a veces te hace sentir que no vales lo suficiente. Y creo que también es algo que a mí me quedó resonando del episodio anterior y por eso hoy traje este tema para que lo charlemos nosotros. Y bueno, hablando un poco de lo que a mí me pasó, cuando yo recibí mi primer diagnóstico, la mayoría de mis amistades, por no decir todas, o un 99%, se alejaron de mí. Y fue en cuestión de meses, un par de meses. Y fue bastante como sutil, como de repente nadie te habla, no te responden los mensajes o te responden como si fuese por obligación o ya no estás incluida en ciertos planes y ves como todos se divierten y vos por ahí, bueno, estás pasando por una situación difícil y no sos parte de nada. Te sentís como perdidísima, porque no solamente es el diagnóstico, sino también todo lo que eso conlleva, como hablamos en el episodio anterior, el tema de la búsqueda de un profesional adecuado, que es muy difícil, y, y también tratar estos temas de la importancia de la compañía, ya sea de cualquier ser querido, ¿no? Puede ser la familia, puede ser un amigo, puede ser un tío, una tía, o puede ser simplemente alguien que te entiende, básicamente. Pero es muy doloroso y no voy a mentir ni a negar que realmente a mí me hizo mucho daño. Incluso estuve muchos años enojada, enojada con la vida, sintiendo que todo era re injusto, que encima que me pasaba todo esto, yo me quedaba sola. Empezaba como a hacerme historias en la cabeza o a ver en retrospectiva como si había dicho algo malo, si había hecho algo malo. Y a veces simplemente es que la otra persona no está preparada para acompañarte en este proceso, porque lamentablemente es un proceso. Es un proceso que no todo el mundo lo tiene, lo puede atravesar o lo sabe atravesar o lo quiere atravesar. Y, y no se puede juzgar eso. Honestamente, lejos de querer juzgar, entiendo que nadie le enseña a nadie, ni la vida viene con un manual de instrucciones para acompañar a alguien con un diagnóstico de salud mental, mucho menos. Y ese miedo es genuino, es incómodo y simplemente a veces no sabes qué decir. Por eso, más allá de cómo me sentí durante muchos años, hoy lo entiendo un poco más. Y bueno, a partir de ahí, de perder amistades, nace algo que se toca muy poco, que es el tema de duelar una amistad. Es difícil, ¿no? Porque generalmente uno duela, no sé, perder a un ser querido, o cortar con una pareja, o separarte. Pero nadie habla de los duelos en las amistades y de lo mucho que cuesta a veces, ¿no? Encarar la vida sin una persona que siempre estuvo al lado tuyo, que siempre te escuchó, que siempre te sentiste acompañada. Y nada, pensar que no está más, que ya no comparten ni siquiera un mensaje o nada. Entonces es una situación un poco complicada porque
Es algo que tampoco se habla mucho, como dije anteriormente, pero es súper válido. O sea, perder gente duele, no importa el vínculo que tengas. Y aunque sea por algo que vos no elegiste. A veces sí se siente un poco injusto porque estás lidiando con un montón de cosas que te pasan a vos en lo personal y sentís que se va gente importante o que para vos en ese momento era importante y no sabés cómo encarar la vida, básicamente. Pero bueno, sin centrarnos simplemente en lo negativo, después pasan ciertas cosas y empieza a llegar gente, empiezan a llegar otras amistades más conscientes, más profundas, gente con la que podés hablar sin miedo a que te digan, no sé, esta piba está loca. Gente que dice, a mí me pasó lo mismo. O no me pasó lo mismo, pero te entiendo y te escucho y estoy acá para abrazarte y apoyarte si lo necesitas. Créeme que existe gente así, aunque no parezca, ¿eh? Y también, dentro de estos años donde yo sentía que la vida era injusta conmigo y yo estaba súper enojada, hay algo en mí que hizo un clic, que cambió un montón. Y no sé si se lo debo a los años de terapia o esta soledad romántica de la que hablábamos en un principio, donde uno aprende a estar solo, pero en el buen sentido. Empieza a escucharse, empieza a saber cuáles son sus necesidades, sus gustos, qué es lo que quiere para su vida. Y creo que dentro de ese cambio, yo dejé de encasillarme en mis diagnósticos o en mis medicaciones. Entonces empecé a evitar otras partes de mí, como que me di cuenta que yo no era Candela, la del TOC y la bipolaridad con un cartel en la frente que iba paseando por la vida así, encasillada, etiquetada, básicamente. Sino que empecé a darme cuenta de lo valioso que era yo, de las cosas lindas que tenía para ofrecerle a la gente, a la vida, a los trabajos, a la gente que me rodeaba. Me empecé a valorar un montón. Me di cuenta qué tenía para ofrecer, qué tengo para ofrecer hoy en día. Y creo que sacarme esa máscara o esas etiquetas hicieron que yo conozca gente maravillosa, que hoy en día me doy cuenta que fue por eso. En su momento, obviamente, bienvenidos todos, pero cuando me di cuenta que en realidad era por eso, se me abrió un mundo como de posibilidades, básicamente. Conocí parejas, armé vínculos nuevos y súper sanos. Y con esto no me refiero a que tengo 1,5 millones de amigos y que siempre tengo planes para hacer y que todos los fines de semana tengo algo nuevo. No. Pero la poca gente que quedó o que fue llegando en estos momentos, para mí valen oro. Y me encargo de decírselo a cada uno la mayor parte del tiempo posible porque nada, es hermoso y yo siento que siempre vale la pena decirle al otro cuánto lo querés, abrazarlo, eh, cuán importante es en tu vida, cuán valioso es, cuán lindo es que te escuchen, cuán lindo es que te abracen cuando a veces no necesitas decir mucho. Y al menos desde mi punto de vista, creo que este tema de duelar amistades es bastante difícil. Es difícil porque son personas con las que vos quizás pasaste muchos años de tu vida confiando, em, no solo confiando, abriéndote, ellos sabían un montón de cosas de vos, vos de ellos, y de repente es como un baldazo de agua fría decir como, uy, esta persona no está más. Por eso creo que amerita que tengas tu espacio propio para poder duelar a esta persona, para que puedas trabajar en esa ruptura de relación o de vínculo, como lo harías con cualquier otro vínculo, de pareja, de lo que sea. Creo que, bueno, hay que darse tiempo, pero a mí por lo menos me sirvió mucho el autoconocimiento o habitar un poco esa soledad y darme cuenta que, que la soledad no es mala, que no tiene nada de malo.
querer estar solo, que no tiene nada de malo querer habitarse uno mismo, que no tiene nada de malo encontrarse con uno mismo como si fuese un espejo y decir, yo soy esto, estos son mis defectos, estas son mis virtudes, este es el combo con el que viene esta vida y estas cosas quiero cambiar y estas cosas no. Y a partir de ahí uno empieza a construir otros vínculos, vínculos más maduros emocionalmente hablando, porque por lo menos esa es la forma en la que yo puedo describir a mis vínculos de hoy en día, o la forma en la que yo quiero relacionarme hoy en día. Em, He tenido vínculos desastrosos cuando era más chica, porque uno piensa cuando tiene 20 y pico, 21, 22, o ni hablar de la adolescencia, que las amistades se miden en cantidad y no en calidad. Y ahí creo que cometemos un grave error, porque honestamente puedes tener un grupo de 10 personas, pero si no hay ni siquiera una persona que te pueda escuchar y que pueda entender y pueda estar en los momentos malos y también en los buenos momentos para festejarlo con vos, y no sé. Pero bueno, creo que son etapas de la vida que uno tiene que atravesar. O sea, como que hay etapas en la vida que uno no puedes elegir pasarlas o no. Sí podés elegir construir desde un lugar más sano. Por supuesto, podés elegir alejarte de lugares donde no te dan lugar o elegirte dentro de un lugar donde no te están eligiendo, por ejemplo. Que son cosas que suelen pasar mucho en la adolescencia. Pero ya de más grande, está bueno construir vínculos sanos de todo tipo, pareja, amigos, vínculos sanos incluso con la familia, porque uno romantiza mucho que porque es tu familia la tenés que querer y un poco no, un poco también hay que respetarse, hay que hacerse valer, hay que darse cuenta qué lugar estás ocupando vos en ese círculo familiar, por ejemplo. Pero bueno, es un tema un poco más extenso de hablar, así que nada, yo mi más sincero consejo de todo lo que hablamos en este episodio creo que sería no encasillarse, no pensar que uno es un diagnóstico, que uno es una medicación, que uno es la terapia que tenés todas las semanas. No, no. Yo creo que sí, obviamente son parte de tu vida, sí, obviamente puede que te condicionen en ciertos momentos de tu vida, pero no quiere decir que tengas una etiqueta en la frente, como dije anteriormente, y que tengas que llevarla puesta, no como, ni siquiera como bandera, sino como una cuestión más de vergüenza. No, jamás, jamás chicos, saquen esas etiquetas, ustedes sean quienes son, como son, y muéstrenle al mundo lo que tienen para ofrecer, lo que tienen para ofrecer como persona, con nombre, apellido y todos los valores con los que se fueron formando, con los que se criaron, con lo que ustedes creen que valen la pena que el mundo conozca. Así que ese es mi consejo para el día de hoy. Eh, y nada, me encantaría poder leerlos en comentarios. ¿Qué opinan? Si alguna vez duelaron una amistad, si alguna vez se dieron el espacio para habitar ese dolor, porque bueno, de eso se trata también. Y cómo actuaron, cómo siguieron adelante frente a esa situación. Así que nada, los leo y les mando un saludo muy muy grande. Nos vemos el próximo episodio.